Bienvenido a Invex Podcast, el espacio para hablar de finanzas, economía, mercados y soluciones financieras para ti y para tu empresa. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Santiago Lisiaga, analista económico en Invex. Hoy es viernes 9 de enero y me gustaría hablarte sobre las perspectivas de este mes, enero de 2026. Perspectiva mensual de economía. En Estados Unidos, el buen desempeño observado en 2025 podría extenderse este año, incluso en un entorno de desaceleración del empleo. En Invex estimamos un crecimiento de 1.9% anual para 2026, apoyado principalmente en la fortaleza de la inversión en el sector tecnológico y por la entrada en vigor de la One Big Beautiful Bill, uno de los paquetes de gasto público más ambiciosos de las últimas décadas. Además, anticipamos que una Reserva Federal más inclinada a reducir tasas favorecerá el consumo privado y la actividad del sector de vivienda, al disminuir el grado de restricción monetaria. En cuanto a la inflación en Estados Unidos, el impacto de los aranceles fue limitado en 2025 y esperemos que sea todavía más moderado en 2026. El poder de negociación de China y un escenario constructivo en la revisión del TEMEC reducen el riesgo de tarifas elevadas para sus principales socios comerciales. No obstante, un crecimiento económico sólido podría dificultar que la inflación general y subyacente bajen de forma clara por debajo del objetivo de 2% de la Fed. El panorama para México es menos favorable. Si bien en Invex estimamos que el crecimiento se acelere a 1% en 2026 desde 0.3% en 2025, persisten factores que limitan la actividad económica. La confianza del inversionista privado podría tardar en recuperarse ante la falta de avances concretos en infraestructura, energía y provisión de servicios, a lo que se suma un consumo privado más débil por el deterioro del mercado laboral. En inflación, México enfrenta riesgos al alza. Nuestro estimado para 2026 es de 4% para la inflación general y 3.8% para la subyacente, presionadas por nuevas fracciones arancelarias, un IEPS elevado y la propagación de aranceles a otros bienes. Finalmente, esperamos que continúe la consolidación fiscal, aunque no se descarta mayor gasto discrecional si el crecimiento se estanca. Perspectiva mensual de tasas y tipo de cambio. Tras la última decisión de política monetaria de la Reserva Federal, los mercados financieros muestran un entorno de elevada incertidumbre, derivado de la falta de consenso entre los miembros del Comité de Operaciones de Mercado Abierto. Aunque se realizó una reducción a la tasa de referencia en la decisión del pasado diciembre, las expectativas hacia 2026 presentan una amplia dispersión, con la mayoría de los miembros anticipando solo un ajuste adicional. Esto sugiere una posible pausa en el ciclo de recortes, explicada por una tasa ubicada en niveles de neutralidad, una inflación estable pero aún por encima del objetivo del 2% y un crecimiento económico que permitiría mantener el desempleo en niveles similares a los actuales. No obstante, el mercado descuenta al menos 2 recortes en los próximos 12 meses, influido por el cambio en la presidencia de la Fed y una postura más flexible. Las tasas de los bonos del Tesoro mostraron movimientos mixtos, lo que apunta a una mayor pendiente de la curva de rendimientos, reflejando un mayor riesgo de plazo asociado al déficit fiscal. En México, Banxico recortó su tasa de referencia a 7%, en una decisión dividida y con un tono más cauteloso, lo que sugiere una pausa prolongada en los recortes durante el primer trimestre de 2026. Aunque el mercado espera estabilidad en la tasa, se contempla un posible recorte adicional hacia 6.75%, condicionado al comportamiento de la inflación, la política de la Fed y el tipo de cambio peso-dólar. En el mercado cambiario, el dólar mostró debilidad frente a las principales monedas, tendencia que podría extenderse en 2026. Frente al peso, se prevé que el tipo de cambio se mantenga estable, con una estimación alrededor de los 19 pesos por dólar al cierre del año. Perspectiva mensual de bolsas. Diciembre marcó un cierre poco interesante para un año con una importante volatilidad y rendimientos que sorprendieron positivamente. La expectativa es que el rally se extienda en 2026, pero las estimaciones son moderadas. Es difícil esperar rendimientos a doble dígito por un año más. El principal catalizador sigue siendo el crecimiento en las utilidades de las empresas, impulsado por una mayor productividad ligada a la inteligencia artificial y un crecimiento que seguiría siendo positivo debido al apoyo de estímulos fiscales y monetarios. El principal detractor sería el nivel elevado de los múltiplos y valuaciones que ya descuentan un escenario de menores tasas de interés. Hay una alta dependencia a que la temática de inteligencia artificial siga brindando beneficios a la economía y las empresas.
Si esta narrativa pierde fuerza o se materializan los riesgos asociados a la ciclicidad de la cadena e inversiones que tomen más tiempo del esperado en ser rentables y dañen la solidez financiera de las empresas, el desenlace será adverso. En México, la bolsa es dependiente al avance de los metales. Fue un elemento importante para lograr los rendimientos del 2025, el mejor año para la renta variable local desde 2009. El efecto de mejores valuaciones seguirá impulsando a la bolsa en México, pero con un efecto más moderado. Queda poco camino por recorrer para Banxico y el escenario para las utilidades de las empresas del referente local es ligeramente optimista. El catalizador adicional sería la continuidad de alza en emisoras del sector minero, pero hay riesgos en valuaciones que lucen adelantadas en ciertos nombres, a pesar de que las previsiones sobre el precio de los metales se mantienen alcistas. Muchas gracias por escucharnos. Síguenos en nuestras redes LinkedIn y X, @Invex. Conoce más en nuestro blog tusociofinanciero.com y en nuestro sitio web invex.com.